próximas semanas, muchas semanas, vamos a estar hablando de la identidad de hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos los años el Señor me ha instruido en algún periodo del tiempo del año soltar esta palabra para todo ese remanente que se está firmando en la casa y que se establece en la identidad de hijo de Dios. Hoy día vamos a renunciar a ser cristianitos, evangélicos, canuto, que solo gente congregante, y se nos va a comenzar a revelar, y por las próximas semanas, que somos hijos de Dios. Amén, diga conmigo, soy hijo de Dios. Ya por la séptima, quinta, sexta, octava, ya quizás va a terminar hasta aquí, pero no me importa, porque mi asignación es revelarte quién eres tú de parte de Dios. Amén. Ok, entonces, el título de hoy, la serie se llama Soy Hijo, o la serie Hijos. La serie se llama Hijos. Y el mensaje de hoy, la clase número 1, se llama Casa Generacional. Diga conmigo, Casa Generacional. Vamos, dígalo, Casa Generacional. Y vamos a entender un poquito el concepto de familia. Y aunque, escúcheme bien, ya entro de inmediato. Cada familia es un mundo diferente. En sí, dentro de cada familia es un mundo diferente que tienen acuerdos diferentes, lo rigen leyes diferentes, características, formas de llevar, rutinas diferentes, una manera muy propia de cada familia. Hay un solo concepto bíblico de acuerdo a lo que Dios tiene diseñado para nosotros como concepto familia. ¿Aló? ¿Está acá? ¿Está aquí? Dios tiene una sola forma de hacer familia. Para Dios la familia, el concepto de Dios, para Dios de la familia es amor, es unidad, es progreso, es gobierno. Para nuestro Dios eterno, para Yahweh, la familia siempre ha sido la principal institución de gobierno. ¿Está aquí la iglesia? Mira, a nosotros se nos cataloga como cristianos, evangélicos y todos esos títulos que en los censos nos segregan. Y quienes no se familiarizan con la verdad terminan creyendo todas esas cosas. Quizás son cosas nuevas para usted, pero aguánteme que se lo explico. Entonces, ¿está malo ser cristiano? No está malo ser cristiano. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Pero el cristianismo, o el nombre, el título de cristianos, se nos otorgó por un menosprecio. Constantino, quien levanta a la iglesia católica, quien propicia todo el movimiento de la iglesia católica, para burlarse de todos aquellos que seguían a Jesús, a todos aquellos que seguían a Cristo, él les decía los mini cristos, los cristianitos. Entonces el título cristiano nace en una mofa, en una burla, y la verdad es que no parece malo, pero sí realmente es malo cuando no entendemos que somos primero. Y antes de ser cristianos, evangélicos, pentecostales, antes de ser cualquier título por denominación de iglesia, nosotros somos, muy bien, yo sé que usted lo sabe. Ok, si vamos a cómo Dios ve esto, la familia, para el judaísmo, para quienes son instruidos directamente por la Torá, por la palabra de Dios, la Torá, en contraste del cristianismo, la familia para un judío, la familia es el centro del culto, no el templo. ¿Se da cuenta que el cristianismo nos ha llevado a vivir una vida con Dios en el templo? Pero la idea de Dios, si vamos a hablar de cristianismo, el cristianismo, o póngale usted el título que quiera, la vida como hijo de Dios no se vive en el templo solamente. Este es solo un día a la semana. Esto es solo una asamblea semanal, un lugar de encuentro, de vernos, de abrazarnos. Pero yo no dejo de ser hijo si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo. Por tanto, el título mayor que tú y yo podemos tener es de ser llamados hijos de Dios. ¿Está entendiendo? Lo estoy conectando con lo que es el principio de la familia porque quiero centrar la prédica de hoy en eso. Entonces, para entender el principio de la familia, debemos asociar nuestra posición de hijos. Amén. ¿Está aquí la iglesia? Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Se lo voy a repetir incansablemente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo leemos todos juntos, ¿les parece? Participamos juntos. Vamos.
Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? Para que seamos llamados. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor de Dios se ha vertido sobre nosotros primeramente para ser llamados hijos. Sí, yo también necesito milagros, que Dios me sane, que Dios me provea, pero yo no soy un cotizante, yo no soy a mí el reino de los cielos no me presta un servicio bancario para yo ser parte del reino de los cielos solo en el área financiera. Para mí el reino de los cielos no es solo un hospital que yo necesito que me sane, para yo ser un paciente en el reino de los cielos. No sé si me está entendiendo. El primer y último título es ser hijo de Dios. Porque se lo digo, porque mucha gente se conectó con la iglesia y es válido por una necesidad. Necesitó un milagro en algún área de su vida, salud, finanzas, familia. Pero después de eso tienes que darte cuenta que hay mucho más que una solución a una restauración familiar. Hay mucho más que una sanidad física o del alma. Hay mucho más que Dios te provea financieramente. Dios te quiere llamar hijo. Si entendemos este verso, lo entendemos todo. Si abrazamos el amor de papá y entendemos que somos sus hijos, jamás pensaríamos cambiar el afán de una fiesta consumista como la de hoy por venir a la iglesia. Por si alguno anda en el mall comprando apurado. Si me trajo el regalo hoy día, vale. Si no me lo trajo mañana, no. Ok, quiero que abrace ese verso, lo ponga ahí grande en sus notas. Vamos a aprender, ¿ok? Cuando se habla del concepto de casa de Dios, familia, escúcheme, le voy a hablar sobre todo los nuevos en este día. Cuando se habla del concepto de casa de Dios, ¿qué es para ti la casa de Dios? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es para usted la casa de Dios? Vamos, los que son súper bíblicos. O los que tengan alguna idea. Un lugar de encuentro. ¿Qué es la casa de Dios? Vamos. Nosotros, muy bien. La familia. Vamos bien por ahí, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? La casa de Dios, escrituralmente la Biblia nos enseña que puede ser la iglesia. David decía, prefiero... Oiga, a usted le falta Biblia, Dios mío. Me siento como el hermano negrito Rabacuco que reta al otro todo el rato. Te falta Biblia, hermano, le dice. Prefiero pasar, dígalo, vamos, dice, un día en tus atrios que 1000 años. Ok, usted conoce Biblia, vamos, suéltese. Ok, la casa de Dios es un lugar donde nosotros nos vamos a encontrar con Dios y pueden ser los templos. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, desde siempre, y esto es desde antes de la iglesia, póngame atención lo que le voy a decir. Desde antes que el movimiento de la iglesia, porque la iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo. Lo que comienza en Edén fue una familia, no la iglesia. La iglesia comienza con el movimiento del Espíritu Santo. Y aún desde antes del movimiento de la iglesia, el hombre siempre levantó lugares llamados templos para denominarlos como la casa de Dios. Está aquí. Y no solo para Dios. David se desesperó por tener la presencia de Dios. Yo he enseñado acá que hubieron hombres que se levantaron para restaurar el templo, la casa de Dios en el antiguo pacto. Un Esdras, un Nehemías. Ok, todos, porque todo hombre que conoce espiritualidad necesita encontrarse con Dios en algún lugar. Y a ese lugar se le llama casa de Dios. Ahora, ese concepto no es solo para nosotros. Póngame atención. Ese concepto de casa de Dios no es solo para la iglesia. Las casas a dioses se levantan por doquier. ¿Se acuerdan lo que le hablé de la iglesia victoriosa hace 2 semanas atrás? Y cómo en el lugar de Cesarea de Filipo habían lugares de altares donde iban a encontrarse con demonios, con Zeus, con Némesis y con el dios Pan. El hombre por naturaleza siempre ha construido templos a los dioses. Está aquí la iglesia. Entonces, si nosotros, mírame, si nosotros nos quedáramos con que la casa de Dios es la iglesia, no tendríamos ninguna diferencia a cualquier religión pagana.
¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien? Si para nosotros el concepto de casa de Dios solo fuera el templo, ¿qué diferencia habría con cualquier religión pagana? Los satanistas tienen templos, los brujos tienen templos, Mahoma tiene templo, está aquí, todos tienen templo. Entonces la idea, el concepto religioso es errado. Por eso Pablo establece, y lo dice en Hechos 17, él dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en el corazón del hombre. Ok, ¿estamos claros? Entonces cuando hablamos de casa de Dios, ¿pudiera ser el templo? Sí pudiera ser, pero no lo es todo. Dígale a su hermano para que despierte, dígale, pudiera ser, pero no lo es todo. Entonces, lo realmente correcto a la pregunta que yo le acabo de plantear, ¿qué es la casa de Dios? El concepto a la luz de la palabra es que la casa de Dios, póngame atención, esto es lo más importante de la prédica. La casa de Dios es igual a la familia de Dios. El concepto de casa para Dios es igual, exactamente igual al concepto familia. Cuando nosotros pensamos en casa, pensamos en techo, paredes, ventanas, piso y muebles, ¿sí o no? Bueno, para Dios eso no es casa. El concepto de casa para Dios a la luz de la palabra es de, grítalo. Muy bien, familia. Entonces, si le sumamos algo más, porque esto va a ir creciendo, ahora entendemos, podemos añadirle una palabra más que es generaciones, porque usted y yo somos generaciones. Entonces, al sumarle la palabra generación a casa, deberíamos entender el concepto, usted y yo manejar al revés y al derecho como una doctrina básica, como fundamento de fe, que es una familia generacional o que es una casa generacional. Porque si usted lee la Biblia, quizá hay cosas que no va a entender si no entiende este concepto. Hay historias que se han escrito en base a este principio. Por ejemplo, cuando Dios se revela a David, cuando Dios se revela y habla de Saúl, cuando Dios habla de Noé, Él habla de la casa de Noé, de la casa de Saúl, de la casa de David, de la casa de Jacob, de la casa de Abraham. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba hablando de quién. De si era más grande la casa, si era estilo mediterráneo o doble agua. Estaba hablando de qué? De la familia de Noé, de la familia de Abraham, de la familia de Jacob. Mira, por ejemplo, Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿A qué se estaba refiriendo Dios aquí? ¿A que entrara con quién? Con las murallas, el piso, con su familia. Muy bien. Dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces levante su mano al cielo. Quiero que establezca esta palabra en su corazón y diga conmigo: casa es una familia generacional. Diga: para Dios somos casa, somos familia, somos casa generacional, somos familia de Dios. ¿Estamos bien? Este es el primer principio de paternidad. Cuando hablamos de paternidad espiritual, el primero al quien debemos honrar es a nuestro Dios y Padre. De ahí se desprende paternidad espiritual, posición de hijos, linaje, dominio, gobierno, un montón de ideas. Pero el principal fundamento cuando entendemos paternidad espiritual, Dios es nuestro Padre y nuestro dueño. El progenitor, el originador, el que da vida a todas las cosas. ¿Está aquí la iglesia? Ok, entonces escúcheme bien. Tenemos que entender lo segundo. Que una casa, cuando entendemos el concepto de casa como familia, debemos asociar también el concepto a dominio, a territorios, a riquezas. Porque cuando hablamos de una familia, de una casa generacional, de una familia de realeza, de la familia de Dios, usted piensa en pobreza, en miseria, en división, en divorcio, en hijos botados. Cuando uno piensa en la familia de Dios o en la casa de Dios o en la casa generacional, uno piensa en gobierno, en conquista, en grandeza, en amor, en proyectos. Entonces, porque Dios es un Padre bueno. Él nos ha dado todo lo suficiente para poder
vivir en plenitud, Él como Padre y nosotros como sus hijos. Entonces no existe, si usted es hijo de Dios, si usted y yo somos hijos de Dios, no debiéramos conocer la pobreza. Si Dios es nuestro papá y usted y yo somos hijos de Dios, no debiéramos conocer la división, ni la diferencia, ni la falta de perdón. Se me fueron todos. Estaba mejor que nos dijera que éramos hijos, nomás eso estaba bonito. ¿Cuántos son hijos de Dios? Como hijos tenemos deberes. Los hijos en una familia tienen deberes: respeto, amor, crecimiento, avance, honra, obediencia. Ese es el concepto de familia. Amén. Entonces, cuando hablamos de familia generacional o la casa generacional, la familia de Dios, debemos entender que la familia de Dios es la familia más antigua que existe. Efesios 3:14, se lo demuestro con la Biblia. De Él viene todo. Diga conmigo, de Dios viene todo. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 14 de Efesios 3, el apóstol Pablo cae en asombro. Usted y yo lo leemos rápido, a la ligera, pero él está diciendo ahí: por entender lo que voy a decir, no tengo más que postrarme y adorar. Por entender lo que voy a decir en el verso 15, es que tengo que doblar mis rodillas. Él dice: por esta razón, por esta causa, doblo mis rodillas. Él está diciendo: por esta razón yo adoro, porque no era nadie y ahora tengo identidad. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el verso 15? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Como yo sé que aquí nadie tuvo problemas en la niñez, en la adolescencia, todos crecieron en hogares extremadamente ordenados, nunca tuvieron una carencia paternal. Yo sé que a usted no le provoca nada, estamos hablando solo de Pablo, que le provoca tantas cosas. Pero por leerlo así tan liviano y de lejos, quizás por eso estamos carentes de muchas cosas que nuestro Padre Celestial sí quiere darnos, que es más, que ya nos dio. Pero por no tener el concepto de familia, de vivir con Él, de acostarnos con Él, de cenar con Él, de traerlo a la mesa, está aquí la iglesia, estamos carentes de cosas que en nuestra familia espiritual ya tenemos. Familia ya tienes. Entonces a lo mejor tú estás dando vuelta ahí que es que no tengo, es que quiero emprender y no tengo, pero no te das cuenta que no has abierto tus ojos para ver que ya estás inserto en una familia que todo lo puede. A lo mejor estás luchando con, no sé, ponga ahí cualquier cosa con la que usted esté luchando. Me carga hablar de dolores, de enfermedades, pero a lo mejor estás luchando con una enfermedad o lo que sea. Y estás carente con eso, enfocado en eso, pero al levantar tu mirada hacia el cielo, te das cuenta que posees todo, porque Dios es tu papá y a Él no le falta nada. Él es tu papá y Él no juega perdedor. Él es tu papá y Él es más que vencedor. ¿A quién puede hacerle frente a Él? Nadie. Nadie puede hacerle frente. Yo le dije que con estas clases, con estas prédicas, nos vamos a liberar del espíritu de orfandad. Porque entender que Dios creó una familia debe llevarnos a la revelación de que Él quiso crear una familia para insertarte a ti y a mí. Vamos a renunciar a ese espíritu canuto religioso que casi a veces nos sentimos obligados de venir a la iglesia porque tenemos que venir. Cuando tú amas a Dios y lo amas como tu papá, tú amas estar con Él y pasar tiempo con Él. Disfrutas de su compañía. Disfruta de su presencia, de sus consejos. Disfruta de la compañía de tus hermanos, de lo que es la familia de Dios. Está la iglesia acá. Ok, vamos a conectar algunas cosas con este concepto. ¿Por qué o para qué Dios ha establecido esa casa espiritual que dice Efesios, que el apóstol Pablo ve aquí en la tierra? ¿Alguien se pregunta? Bueno, me pregunto yo nomás. ¿Por qué Dios desea en su corazón establecer ese diseño aquí en la tierra? Yo me respondo solo, ya que yo me pregunte. Porque la esencia de Dios es ser papá. Él es Dios. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el principio y el fin. Él es todo. Claro que sí. Pero la esencia más cercana a la cual tú y yo podemos acceder es que Él es papá.
Él es papá, Él es tu padre y Él es mi padre. La esencia de Dios es ser papá. ¿Cuántos pertenecen a una familia? Levanten su mano. Todos los que pertenecen a una familia. Casi todos. Hay algunos que vienen de no sé dónde. Todos venimos de un papá y una mamá y una familia. No dije qué tipo de familia, no dije... No. Todos venimos de una familia, ¿cierto? Y una familia está compuesta por padres e hijos. Familia, Dios es nuestro papá. Por tanto, con la esencia que Él nos creó es la que nosotros debemos manifestarnos acá. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero amo más a Dios. Amo a mis papás, amo a mis hermanas, amo a la iglesia, amo todo lo que Dios me ha dado, pero lo amo a Él por sobre todas las cosas. Él es el papá que me sanó, Él es el papá que me ha llevado a propósito, Él es el papá que ha estado en los procesos más difíciles de mi vida, Él es el papá que ha sabido entenderme, Él es el papá que me ha perdonado a pesar de mis fallas, Él es el papá que siempre ha estado ahí, Él es un papá que no falla. Mira, quizás para algunos el título de papá con respecto a Dios todavía es lejano. Pero tranquilo que de aquí al final de la prédica va a terminar muy cercano. Vas a terminar sentado, literalmente sentado en el regazo de papá. Sentado sintiendo su corazón. Claro, porque todos tenemos experiencias diferentes. Entonces hablar de paternidad para algunos es hablar de abandono, es hablar de abuso, es hablar de borrachera, es hablar de carencias, es hablar de paternidad para algunos es un tema sensible. Y a lo mejor no tan solo por lo que vivieron, sino por lo que más de alguno también vive hoy día, como papá. Entonces, quizás sea difícil entenderlo, pero hoy yo quiero por el Espíritu, déjeme orar un minuto. Quiero hablarle de espíritu a espíritu. Quiero hablar a su espíritu para que el Padre sea revelándose en su interior. Padre Celestial, trae a la memoria esa mentalidad que tuvimos antes de la creación de todo. No hace 30, 40, 20, 15 o 50 años atrás cuando nacimos. No. Yo le hablo al espíritu de cada uno de tus hijos que vino esta noche. Le hablo a ese espíritu que te escuchó a ti antes de que todo fuese hecho. Tu Biblia, tu palabra dice que tú nos diste vida antes de la fundación del mundo. Allá cada uno de nosotros fuimos creados. Y yo le hablo a esa esencia espiritual. Le hablo de parte de Dios a esa vida en el espíritu que tú cargas por dentro para decirte eres hijo, y no solo porque llegaste a nacer de un vientre de una mamá, sino porque eres hijo aún ni nacías, eres hijo de Dios, aún nada viene a esta tierra, aún el caos abundaba sobre todo, aún sobre la faz del abismo había tinieblas. Aún Dios no le decía a las estrellas que se afirmaran, ni a la luna ni al sol. Aún las aguas no producían ni la tierra. Pero tú y yo ya éramos hijos. Tú y yo ya éramos hijos. Tú y yo ya éramos sus hijos. Hoy quiero hablarle a la vida de Dios dentro de ti. Espero que con una oración como esta usted... Si alguno de los traumas que yo mencioné en el área de la paternidad los ha marcado hasta ahora, pueda comenzar a botar eso, a dejarlo en el pasado. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque nunca vas a ver a Dios como Padre si todavía tienes una imagen natural de Él. Diga conmigo, Dios es espíritu. Dígalo, Dios es espíritu. Y a más de alguno le va a llegar esto en su corazón. Escúchenme, a más de alguno le va a llegar. Dios no es como aquel papá que un día se fue y nunca más regresó. Él es un papá que hoy te quiere abrazar, te quiere afirmar y quiere demostrarte un amor que nunca quizás antes has sentido. Hoy lo vas a sentir. Yo siento su presencia en este lugar. A todos nos enseñaron de un Dios, de ese viejito de barba blanca sentado allá arriba de una nube. Y todos nos presentaron ese tatita Dios lejano allá por allá, que había que tenerle miedo o que había que pedirle cosas. Ese es un Dios mitológico. Ese es un Dios de caricaturas. El Dios que tú y yo servimos es nuestro papá. Está aquí la iglesia. Y tú y yo pertenecemos a una familia generacional. ¿De dónde nace esto? Desde siempre. Porque se entiende por hoy que hablar de paternidad es una moda.
hablar del principio de la familia de Dios o de paternidad es una moda, pero no lo es. Quiero llevarlo a Lucas 3:36. Vamos a poner fundamentos. Seguimos creciendo. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Lucas 3:36. Uno a veces lee este tipo de cosas y dice, ¿para qué están estos nombres aquí que nunca me los voy a aprender? Hay algo ahí. Mira, Lucas 3:36 nos describe la genealogía de Jesús. ¿Está aquí la iglesia? La genealogía de Jesús. ¿Sabe lo que es una genealogía? Ok, dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Está hablando de Jesús, el hijo de Dios. Hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Yared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que era Adán? ¿Qué es lo que era Adán? Grítalo. Un hijo. Dios no solo estaba formando un hombre, barro, arcilla, y estaba soplando algo espiritual sobre eso que él había formado con sus manos. Él estaba haciendo mucho más que un hombre. Él estaba produciendo un hijo. El Padre en el principio no estaba creando un hombre. Él estaba reproduciéndose en un hijo. Lo dije bien. Lo dije bien. Él estaba reproduciéndose en un hijo. Porque la palabra de Dios dice que Él nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Familia, si Dios Padre es espíritu, ¿qué somos nosotros primeramente? A mí, mi papá y mi abuelo, mi papá ya entendió el concepto, por eso lo voy a contar el testimonio. Mi papá y mi abuelo decían, usted es un Bustamante, hombre. Usted tiene que ser machito. Cuando, no sé, pasaba cualquier cosa, si yo lloraba cuando niño, o cualquier cosa. Usted es un Bustamante, un Bustamante. Y yo amo a mi papá. Y con nostalgia recuerdo a mi abuelo, que ya no está, ya partió la presencia del Señor. Dos tremendos hombres de Dios. Pero si yo comparo lo que Bustamante me dio con lo que el título del cielo me ha dado, no está aquí la iglesia. Entonces muchos de nosotros quizás estamos ahora, entonces voy a rechazar a mi papá. No. Hay un principio de vida y de honra. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien, para que se te alarguen los días de vida. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si Dios es espíritu, ¿qué eres primero tú? Luis Bustamante. ¿Qué eres tú? Ponga su nombre y ponga el mejor de los apellidos que puede tener hoy día. Ponga ahí Cristian, hijo de Dios. Vamos, diga Alex, hijo de Dios. Maximiliano, hijo de Dios. Vamos, dígalo. Yo soy. Diga su nombre y a su apellido. Eso, vamos, dígalo ahí atrás. Muy bien, allá, dígalo. Le acabo de cambiar el nombre a todos. Ahora todos los Facebook. Paola, hija de Dios. Nelsa, hija de Dios. ¿Está aquí? Ok. Ahora pregúntele a su hermano. Pregúntelo, míralo, pero con cara de predicador, dígale. Si Dios es espíritu, si el Padre es espíritu y sus hijos somos espíritu, ábrele los ojos y dile, ¿qué haces viviendo en la carne? Es fácil darse cuenta, porque usted sabe, yo no vengo a juzgar a nadie, ni a pecador, y no. Pero es súper fácil darse cuenta si estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne. Pregúntese usted y respóndase usted mismo. ¿En qué inviertes más tu tiempo? Si las horas que inviertes en emprender, en trabajar, en estudiar, en lo natural, ¿qué cosa que hay que hacer? Es abismalmente mayor a la que inviertes en la oración, en los tiempos con Dios, en la lectura, en el servicio en la casa, en evangelismo, todo lo que tiene que ver con la vida en el espíritu. ¿Estás viviendo? Dígalo sin miedo. En la carne. Y Pablo dice, la carne para nada aprovecha. ¿Y hay que dejar de estudiar? No, estudie.
Hay que dejar de trabajar. Mira a su hermano y dile, trabaja. Claro que sí. Pero escúcheme bien. Si Dios nuestro Padre es espíritu, nuestra vida espiritual debe estar más desarrollada que la natural. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Cuándo demuestro que vivo en la carne? Cuando me siento en la mesa y trago, ni siquiera me acuerdo de orar. Cuando estoy viviendo en la carne, cuando está primero mi descanso y me acuesto a dormir y ni siquiera me acuerdo de Él. Cuando estoy viviendo en la carne, cuando vivo aceleradamente mi vida y mis días no comienzan de la mano de Él. Estoy viviendo en la carne. Puedo decir, soy hijo de Dios, pero decirlo y no vivirlo. ¿Seguimos o no? ¿Sí o no? Adán y Eva, Adán y Eva son solo una creación. Génesis capítulo 5, el verso 1 describe esta idea o esta verdad. Vamos a la Biblia porque voy a leer algo que quizá usted nunca lo ha leído y quizás le abra el entendimiento a algo mayor. Y voy a orar específicamente, voy a hacer varias oraciones durante la prédica y quiero que usted la abrace. Amén. Diga conmigo, Adán y Eva eran solo uno. Diga, eran uno solo. Estoy hablando cosas espirituales. Algunos solteros empezaron a mirar a la Eva así. Diga conmigo, esto es espiritual. Este es el libro de las generaciones de Adán. Está hablando de la familia, de la casa de Adán. Ok, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ¿quién? Espérame. ¿El nombre de quién? ¿Cuál era el nombre de ellos? El nombre de ellos era Adán. Adán y Eva eran una sola creación. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Cuando hablamos del concepto generacional, estamos hablando de vida, de fruto, de legado. ¿Está aquí? Cuando hablamos de familia o de casa, Dios le da al hombre una mujer y a la mujer le da un hombre. ¡Aló! Si usted va a Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre, Dios le da gobierno, le da una asignación. Señoreará sobre esto, ¿ah? ¿Sí? Y habla de señorío y gobierno. Si usted va a Génesis 2:7, los que toman nota vayan corriendo, Dios le da forma y le da una asignación, le da un terreno. Le dice, en este es el huerto tuyo. Lea la Biblia. Y en el capítulo 5 que le acabo de leer, vi el 1, vi el 2 y ahora le digo el 5, Dios resume la idea. Y Él no concibe la idea de familia separados. Pastor, pero yo vengo de un fracaso. Bueno, Dios lo sabe, ¿tú crees que no lo sabe? Usted sabe que hay gente que se ha ido de la iglesia. De esta iglesia se han ido, sí. Porque Usted siempre habla de familia, yo no estoy soltero todavía. No. ¿Ah? Porque muchas de esas decisiones, por no tomarlas en el espíritu, las tomamos erradamente y fallamos. Ahora, fallar en eso te invalida. Están calladitos hoy día, Dios mío. Estamos hablando cosas profundas. Son buenas noticias, sonría. ¿Qué es lo que quiero desarrollar y establecer con esta idea? En que a Dios no se le fue nada cuando te creó. Y cuando te creó a ti, hija, te creó inmediatamente con quién iba a ser tu compañero. Y cuando te creó a ti, hijo, te creó inmediatamente con la que sería tu compañera. Cuando los creó a ustedes juntos, también creó su descendencia. La que iba a llegar rápido o la que iba a costar llegar, si no, pregúntele a Abraham y a Sara, que les costó un par de añitos.
¿Cuál es el concepto que estoy desarrollando? Que Dios no concibe su familia, su casa generacional en un estado de división. Porque algunos dicen, claro, yo tengo mi esposa, pero claro, ni se hablan. Es como si vivieran divorciados. Santo Dios, ayúdale a tus hijos a cambiar la cara. Yo no soy como ese, porque ese fracasó, escogió mal. Mire, si fuera un hombre de Dios como yo y orara como yo, no se hubiese equivocado. Mira, ahí lo tienes divorciada, divorciado. Pero aún así en su casa, no está Dios en la mesa, no está Dios en los sueños, no está Dios como primero en los propósitos, no está Dios en el servicio. No sé si está aquí la iglesia. Diga conmigo, una casa de Dios está sustentada en la unidad. ¿Quieres ver a Dios en tu matrimonio? Sea cariñoso con su esposa. Usted que se hace el macho, sea cariñoso con ella, sea atento con ella. ¿Quiere ver a, hija, la hija, ¿quiere ver a Dios en su familia, hija? Sea atenta, sea cariñosa. Ahí nadie dice amén. ¿Quiere ver a Dios en tus hijos? Cuídalos, sírveles, atiéndelos, pasa tiempo con ellos. No los dejes perdidos en las redes sociales. ¿Quiere que le diga algo pesado? Soy pesado. ¿Se lo digo, mami? El público dice que sí. No, pero es que yo los veo. Después no diga que yo. Usted me dijo que sí. Si usted le da un teléfono a un niño menor de 12 años, usted no lo ama. No me diga que lo ama, porque usted le está dando droga a su hijo. ¿Qué está haciendo? ¿Se salió del tema, papá? No. Al darle un teléfono a tu hijo que no tiene la capacidad de administrar su vida, tú lo vas a perder. Dáselo y trata de quitárselo ahora. ¿Qué va a pasar? Perdóneme que se lo diga, pero si su hijo tiene 7, 8, 10 años y usted le dio un teléfono, perdóneme, pero quiero ser ofensivo pero con amor. Usted no ama a su hijo. No, es que es para estar conectado con él, con el colegio. No. Cuando yo iba al colegio, si yo me mandaba una embarrada, mi profesora llamaba a mi mamá. Y si mi mamá quería saber de mí, ella iba a preguntar. Cambiemos de tema, parece, ¿no? No. Esto divide, esto desune, esto distorsiona imágenes, esto crea relaciones que ni siquiera tú sabes que tienen tus hijos. Esto divide familias. Ahora esto es malo, esto es del diablo. No. Dios le dio la creatividad al hombre para inventar cosas tan maravillosas como esta para poder llegar a gente en las naciones. Claro que sí. Pero hay cosas que hemos permitido en nuestra familia, en nuestras mesas, que nos ha desunido. Hay matrimonios que se quedan dormidos con el teléfono y no con su esposa. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Esa está mejor, parece, ¿no? Soltemos el teléfono un rato. Todo lo que traiga desunión no tiene nada que ver con la familia de Dios. Todo lo que traiga división no tiene nada que ver con la casa generacional. Todo lo que venga a causar distanciamiento, división, no tiene nada que ver con el diseño original de Dios. Porque el Padre quiso ser uno con el Hijo y nosotros estamos en el Hijo. El concepto de familia para Dios es vivir en unidad con nosotros. Él nunca te creó a ti y ha concebido la idea de tenerte lejos. Eso es paternidad. Yo siempre le he dicho esto. Si un hijo, Dios lo anulo en el nombre de Jesús y le tapo la boca y los oídos y la oreja y por cualquier orificio al diablo, para que escuche esto. Pero si un hijo mío se me pone rebelde, si el Francisco se me pone, el Felipe, el Franco, la Fernanda, y se me va, yo todos los días estaría ahí buscándolo. ¿Usted no haría eso? ¿Usted no haría eso? ¿Los que son papás están aquí o no?
Así mismo es Dios contigo. Cada vez que nosotros nos hacemos los esquivos con Él, Él está ahí detrás de nosotros. Él está buscándonos, que te envía el amigo que te habló, que te apareció la conexión, que te apareció un sueño, Dios te está buscando, Dios te busca. ¿Por qué? Porque tú para Él no eres un cristiano. Tú para Él no eres un evangélico. Tú para Él no eres un número más dentro de una congregación para una foto. Tú para Él eres su hijo. Y Él te ama tanto que estuvo dispuesto a Él mismo a hacerse hombre y venir a morir para rescatarte. Ese es el nivel de amor que tiene tu papá por ti. Las que son mamás me van a entender. Las que son mamás van a entender esto. Cuando tú das a luz una vida, hay una conexión de por vida. ¿Sí o no? Hay una conexión. Tú sabes, antes que tu hijo le esté pasando algo, tú sabes. Hay una conexión que yo no se puede explicar. No tengo palabras para explicarlo, pero usted me entiende lo que estoy diciendo. La conexión con Dios es la misma. Familia, escúcheme bien. Nosotros fuimos concebidos en pecado, en la carne, todos nosotros. Sí, porque todos somos pecadores. ¿O hay algunos santos aquí que no haya nunca pecado? Entonces todos fuimos concebidos en pecado, en dolor. Está aquí la iglesia, Gálatas 4 y Gálatas 5 lo dice, eso no tengo tiempo de desarrollarlo. Pero todos fuimos concebidos en lo natural. Si también fuimos concebidos en lo espiritual, hay una conexión con tu papá. Nosotros nacimos en lo natural y esa conexión con lo natural nos fue apagando la vida de Dios. Pasó 1, 2, 5 años, 7. Fuimos creciendo, nos volvimos adolescentes y jóvenes. Y si no tuvimos una conexión con Dios, esa conexión espiritual que hubo en el vientre, David lo dijo, mi embrión vieron tus ojos. David desde el vientre sabía que había una conexión con Dios. Pero la carne, lo natural, va apagando eso espiritual. Familia, si nosotros no ponemos cuidado en esa conexión que no se puede explicar, vamos a terminar perdiendo esa posición y esa identidad. La conexión natural, el vientre de nuestra madre nos despierta a lo caído, al pecado. Dígale a su hermano de al lado para que despierte, dígale, naciste y empezaste a morir. Dile, naciste y empezó la cuenta regresiva. ¿O no? Nacimos y empezó el reloj en contra. Nadie sabe el día y la hora. Pero en el espíritu no es así. Nosotros, mírame, venimos de Dios. Venimos de la eternidad. Esa vida espiritual encontró un espacio físico llamado cuerpo en el vientre de nuestras madres. Esa vida espiritual encontró un lugar. El esqueleto, la carne, los músculos, la sangre natural, encontró esa vida espiritual para manifestarse por un lapso pequeño de tiempo, 80, 90, 100 años, yo no sé. Pero esa vida espiritual, cuando ya esto se acabe, continúa su trascendencia a lo eterno. Venimos de lo eterno, pasamos temporalmente por aquí y volvemos para allá. Si nosotros creemos que nuestra vida es solo ese lapso, tan limitado de tiempo, estamos más perdidos que 8. Estamos perdidos. De nuevo le voy a decir lo mismo. Si la vida natural que estás viviendo hoy día está invertida casi totalmente en lo natural, te estás matando. No me escuchó. Estás trabajando para algo, para algo que otros van a disfrutar. De nuevo. No, sí. Hay que estudiar, sí. Hay que emprender, sí. Vaya a la universidad, vaya al instituto, sí. Haga todas esas cosas, son buenas. Claro que sí, yo quiero que mis hijos puedan desarrollarse en eso. Claro que sí, no quiero que me malentienda. Pero no es lo primero. Porque ¿de qué te sirve mandar a tus hijos a la mejor carrera pagada, invertir en lo mejor para que vaya a la mejor de las universidades, si allá se te va a perder? ¿De qué sirve? Vamos más profundo. Los veo desanimados. Yo pensé que iban a terminar animados.
Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado, familia. Usted no llegó a un culto más, usted no se cambió de iglesia, no. Usted vino a conocer a su papá. Usted vino a conocer su esencia. Viniste a descubrir quién realmente eres tú. Ok, mira. Romanos 1, 19 y 20. Qué rápido estamos, Dios mío. Léalo conmigo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ya se lo voy a explicar. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Le voy a explicar este verso que quizás está un poco enredado. Tú y yo, es más, se lo he desarrollado de alguna manera hasta ahora, quizás lo vaya a entender, si ha estado atento. Hay gente que dice Dios no existe, o esto es una locura, esto de juntarse en una iglesia, hacer todas estas cosas raras. El apóstol Pablo confronta a la gente que piensa así, porque quizás más de alguno hoy día mismo está escuchando esta prédica y dice, ya está bonito eso, pero ¿cómo voy a ser yo hijo de Dios? O ¿cómo Dios va a ser mi papá? ¿Cómo eso de lo espiritual? El apóstol Pablo confronta este tipo de pensamiento y dice que no hay excusa para decir que Dios no existe. Porque Dios se revela por medio de lo creado. Él se manifiesta por medio de lo creado. Entonces, para nosotros entenderlo a Él como papá, ¿sabes cuándo va a entenderlo en alguna medida como papá? Cuando tú seas papá. ¿Hay papás acá o no? Cuando tú seas papá y tengas la bendición de ser papá, vas a entender que va a despertar en ti una clase de amor por una cosa así, de 3, 4, 5 kilos, no sé, que tú estarías dispuesto a dar tu vida por eso. Va a despertar un tipo de amor que a los que cuando nos casamos y estábamos recién casados, jovencitos, pensamos solo en comer para nosotros, pero podrías hasta sacarte el pan de la boca por esa persona. Los que son papás saben lo que estoy hablando. A lo mejor los que no, todavía no son, están mirando como de lejos así. Pero quien es papá, quien es mamá, sabe en alguna medida lo que es el amor del Padre. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Entonces no hay excusa para decir que Dios no existe. Porque ese amor que se nos revela a nosotros, ¿de dónde viene? Viene de allá arriba, no es fabricado. Está aquí la iglesia. Es más, si uno va y si uno desarrolla un nivel de espiritualidad mayor incluso, póngame atención, es muy sensible lo que voy a decir ahora, espero que me entienda. Si tú desarrollas un nivel de madurez espiritual y crecimiento espiritual mayor, puedes llegar a amar hijos que ni siquiera salieron de tu vientre. Atentamente, Luis y Carol. Dispuestos a darlo todo por hijos que no salieron de nuestro vientre. No me está entendiendo. Yo conozco testimonios aquí de gente que ha tomado hijos, hijas, y no han salido de su vientre, pero han sido amados con el mismísimo amor de papá. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, Dios sí existe. Lo vemos en el amor que nos podemos tener. Lo vemos en la creación, lo vemos en nuestro cuerpo humano. ¡Aló, está acá! Entonces diga conmigo, no hay excusa para decir que Dios no existe. Mira al que está a su lado y dígale, soy la evidencia de que Dios es real. Dile, mírame, Dios no se equivoca. Dígale, mira si Dios no es grande. A Jesús no lo entendían por locuras como esta. Quizá hay algún religioso conectado ahí, siempre se conectan camuflados, no le dan clic para que no vean que están, pero siempre están. Siempre están. ¿Cómo está diciendo eso? Y Jesús lo mataron por decir eso. Él dijo, si ustedes me están viendo a mí, están viendo al Padre. Mira a tu hermano de al lado
Y en él o en ella puedes encontrar el amor de papá. En él o en ella, en la persona que te recibió en la puerta, puedes encontrar el abrazo de papá. En el que ora por ti, en tu líder de casa de avivamiento, puedes encontrar el amor del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Dios es real. ¿Dónde está? En tu hermano. ¿Dónde está? En tu líder que ora por ti. ¿Dónde está? ¡Aló! Hijos, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Sabe dónde está Dios? En tu papá, en tu mamá. Ahí está Dios. Nadie puede decir que Dios no existe. De nuevo, mira que está a tu lado y dile: yo soy la evidencia de que Dios es real. Ok, vamos al final. Escúcheme bien. Lo que le he narrado resumidamente, porque es mucho más, es cómo comienza la familia de Dios aquí en la tierra. Dios, el originador, ha decidido ser padre. Ya le expliqué que cuando crea a Adán no crea solo un hombre. Él se estaba reproduciendo en un hijo. Y eso dio comienzo al deseo de su corazón de no solo enviar gente y crear gente aquí en la tierra, sino de formar una familia aquí en la tierra. Él puso un hijo en el Edén para él como padre tener relación con su hijo y traer ese ámbito eterno aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces el concepto de casa generacional o familia generacional viene de parte de Dios, donde Él es el papá. Y por eso dile a tu hermano: tú eres mi hermano. Oye, algunos que no se ríen ni para... Oh, Dios mío. Vamos a contratar al Bombo Fica un día que venga para acá. Sonría. Que Cristo puede venir esta noche y no te va a llevar con esa cara amargado. Yo sé que aquí hay gente feliz. ¿Cuántos felices hay acá? Muy bien. Déselo fuerte a Él. Él nos hizo libres. Somos la gente más feliz de la tierra. Tenemos un papá maravilloso. Tenemos una familia hermosa. Tenemos un Padre que nos ama a pesar de nuestros errores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, papá. Y le digo algo. Esta familia no es solo casación. Estuvimos con la mamá 10 días en casa de David. ¿Y usted tiene hermanos allá también? Oiga, apóstol, son centroamericanos, me sale mal, pero para que usted entienda. Apóstol, qué lindo el movimiento allá en Chile. Qué bonito, me gustaría ir y cosas. Y lo sigo y no sé qué. Y a ustedes lo ven por Facebook. En esa foto que le sacan así. Te conocen. Te conocen así, pero te conocen. Tenemos una familia grande en toda la tierra. Gente que tiene, porque Dios es uno solo. Y sea en China, sea en Europa, sea en África, sea en un mega templo o sea en una casa que está recién iniciando, Dios está ahí y somos familia. Amén. Ok. ¿Cómo quiero terminar esta prédica? Como le dije que iba a predicar en serie, quiero este final conectarlo con el principio del próximo sábado para que ninguno de ustedes falte. Ok. Génesis 1, 26 y 28. Si me lo pudieran dar en la versión NTV sería maravilloso. Génesis 1, 26 y al 28 en la NTV. Me lo buscan, por favor. Familia, al Dios hacernos a su imagen y semejanza, diga conmigo imagen, diga conmigo semejanza, diga de nuevo imagen y semejanza. Cuando Dios nos crea su imagen y semejanza, Él literalmente se estaba reproduciendo en un hijo que se viera y actuara como Él. No sé si me escucharon. Él al reproducirse en un hijo, ya le expliqué que Él no creó un hombre, se reprodujo en un hijo. Él al hacerlo a su imagen y semejanza, Él estaba provocando generacionalidad, trascendencia, legado. Está aquí. Al reproducirse en alguien que podía reproducirse, ¿qué estaba buscando Dios? La continuidad de su imagen, la continuidad de su semejanza. Por eso Dios hace al hombre a su imagen, conforme a su
semejanza. Familia, un hijo primeramente a su imagen. Anote ahí estas cosas. Imagen tiene que ver con el espíritu. Anótelo, por favor, anótelo. Estas cosas son importantes de aprender. Cuando habla de su imagen, está hablando de su esencia espiritual. ¿Lo anotó? Dígame sí, dígame no, lo espero. Muy bien. De nuevo, cuando nos crea su imagen, Él estaba transmitiendo o reflejando su espiritualidad, su esencia. Está aquí. Cuando está hablando de imagen, de semejanza, está hablando de carácter. Imagen es la vida espiritual. O sea, tú te paras frente a un espejo espiritual y tú ves a Dios ahí. No, a lo mejor ninguno acá, pero Pablo lo vio. Dijo que él se veía frente a un espejo. Y cuando él veía esa imagen, era como que se iba transformando de gloria en gloria. Él veía como un espejo. ¿Está aquí la iglesia? Él veía a Dios. Cuando tú te ves frente a un espejo en el espíritu, literalmente estás hecho de la misma esencia de Dios. Está aquí. Imagen es espiritualidad. ¿Y qué le dije del otro? Muy bien. Semejanza es carácter. La imagen es lo que se ve. Mírame. No está el Franco aquí, el Franquito de 10 años. Usted lo ve y usted le pone los lentes al Franco y el mini pastor. ¿Sí o no? Los otros son pura mamá. Pero usted ve a la Fefi. ¿Conocen a la Fefi, mi hija? Y usted ve a la mamá. Son imagen. No tienen ni que abrir la boca para que ellas... A ver, ven, Bastián, párate aquí. Y Maito, párate ahí. Venga. Póngase acá. Imagen. En buen chileno, no tengo cómo negarlo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ok, imagen. Pero semejanza es carácter. Una cosa es que se parezcan por los rasgos, por la imagen, y otra cosa es que se parezcan por cómo hablan o cómo se mueven. Mírame esto, aguántame esto. Una cosa es que en la esencia, en la imagen espiritual, tú seas hijo de Dios. Otra cosa muy diferente es que te comportes como uno. Señor lo dejó. Escuchen, mentira. Mentira, se están reconciliando, Dios mío. Okay. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? No hay una genética espiritual. La imagen de Maito es Bastián. Es su hijo. Pero Dios no solo nos dio su imagen, también nos dio su carácter. Él le ha enseñado una forma de ser. Responsabilidad, compromiso, respeto, orden, pasión, amor por Dios y un montón de cosas que Él no solo le dio a través de la genética como imagen, sino que también se ha tomado el tiempo de invertir en su hijo para formarlo como un hombre. ¿Me está entendiendo la iglesia? Ahora yo quiero que usted mismo se pregunte, en imagen y semejanza, ¿cómo andamos con la imagen de Dios? ¿Bien? Yo creo que sí, po. Si Dios no hizo su imagen. Pero el desafío de la semejanza está en nosotros. Dios mío. Pregúntele a su hermano de al lado, ¿amas como Dios ama? Si la respuesta es así, mira. Entonces dile, no te pareces a Él. Gracias. Pregúntale, ¿perdonas como Dios perdona? Vamos, participe conmigo. ¿Perdonas como Dios perdona? ¿Perdonas fácil como Dios perdona? Si no es así, dile, ¿no te parece mucho a tu papá? Diga conmigo imagen. Diga conmigo carácter. Vamos una vez más, diga imagen y carácter. Respóndase de nuevo, ¿cómo ves estas dos cosas en tu vida?
Romanos 8:14 dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ese es el sello, o sea, nadie te lo quita. ¿Recibiste a Jesús en tu corazón? Eres hijo de Dios. Su Espíritu está en ti, su imagen. Lo que viene después es comportarse, carácter. Entonces, ¿por qué le cito esto? Porque quiero que lo leamos con entendimiento. Prédica por medio, cito este verso, pero déjeme ir al origen porque ahí comienza todo. Leamos juntos, ¿vale? Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos, grítelo, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y el verso 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Familia Casa Sion. Antes de la caída, este era el diseño. Antes de la caída habían hijos posicionados en el lugar que Dios le dijo que estuvieran. Hijos a imagen, hijos a semejanza de Dios. Génesis 1 y 2 son el modelo perfecto. Antes de la caída solo había hijos. Después tuvieron que levantarse iglesia. Después tuvo que levantarse el profeta para decirte lo que te viene mañana. Después tuvo que Dios levantar pastores para corregirte y alimentarte. Y así tuvo que venir toda la restauración del original. Pero todo comenzó con una familia de Dios. Todo comenzó con la familia de Dios. Todo comenzó con una casa de gobierno, con una casa generacional. ¿Sabes lo que el Padre vio en ti y en mí? ¿Sabes lo que vio? Lo mismo que vio en un Noé, lo mismo que vio en un Abraham, lo mismo que vio en un Josué. Familia, ¿está aquí? ¿Qué vio en Noé? ¿Alguien que le podía hacer un arca? ¿Qué vio en Noé? Un hijo. ¿Qué vio en Abraham? Un hijo. Y así en cada hombre en el cual él encontró su diseño, él lo llevó a manifestarse en algún área. Libertad, gobierno, batalla, conquista, apostolado, profecía. Pero nadie que Dios usó primeramente no se le reveló su posesión de hijo. Respóndase esto usted en su corazón y en su mente. Quizás por eso todavía no te afirmas en la iglesia, porque solo vienes a la iglesia a buscar que Dios te sane, médico, pero no papá. Que Dios te provea, banco, pero no papá. Que Dios te restaure la familia, psicólogo, pero no papá. Pero cuando vienes aquí a la casa y entiendes que con quién te vas a encontrar en este lugar es con tu familia, con tus hermanos, con tu padre. Y en esta asamblea, en este fin de semana donde la familia de Dios se reúne, pueden ocurrir cosas poderosas. Alguien tiene que entender que los ojos de Dios se pusieron sobre ti, no por lo que tenías o por lo que podías cantar. Los ojos de Dios se pusieron sobre ti porque tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Levanta tu mano al cielo y di: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Aleluya.